Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a platicar nuevamente con nuestro amigo, quien ustedes ya conocen, el licenciado Eleazar Espinosa de los Monteros, para seguir comentando la situación del país posterior a lo que sucedió el 2 de junio, las perspectivas, que yo creo que es lo que más le interesa a la gente, saber qué es lo que viene o qué es lo que se prevé que pueda venir para nuestro país, y lo que va a pasar a nivel internacional, es decir, la elección que tenemos en Estados Unidos, más los conflictos que se están dando en otras regiones del mundo, que van a afectar directamente a México. En fin, vamos a platicar de todo y los invitamos a que nos acompañen y que nos dejen sus comentarios, que siempre son para nosotros muy importantes. Pues bienvenido nuevamente, Eleazar, qué gusto tenerte otra vez aquí. Gracias, Miguel, gracias otra vez por la invitación y gracias, un saludo a tu auditorio y bueno, aquí estamos. Fíjate que hay mucha gente que me han hecho magníficos comentarios de las intervenciones que has tenido anteriores, ¿no? Muchas gracias. Que a la gente le ha gustado mucho tu claridad y tu análisis, pero también me preguntan mucho qué va a pasar, qué viene, qué es lo que tiene que ser. La gente realmente ahorita, yo creo que el común denominador de la gente, digamos, que se ha movilizado en la marea rosa, que votó por Xóchitl, es incertidumbre, es temor e inseguridad, ¿no? Inseguridad me refiero, pues no a la que vivimos, sino me refiero a lo que va a pasar con su patrimonio, con lo que hagan. Entonces yo creo que es importante más o menos darles en la medida de lo posible, pues como una idea de lo que creemos que puede pasar, porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo me voy a Estados Unidos, como si allá estuviera la situación, pues bien, ¿no? En general, o sea, que dijeras, bueno, es una opción mucho mejor. Otros pueden pensar, no, yo me voy a ir a Europa, ¿no? Los que tengan posibilidad de hacerlo. Pero yo creo que hacia donde volteemos, la situación está complicadísima por todos lados y con problemas tan o peores como que los que tenemos aquí en México, ¿no? Tan graves como los que tenemos o incluso peores. ¿Tú qué opinas? Fíjate que, no, y el desánimo, ¿no? El desánimo. Una de las cuestiones de la emoción. Yo me quisiera centrar poquito ahorita en la primera parte, Miguel, porque creo que ahorita no hay claridad. ¿Qué hacemos? Hay mucha gente que dice, bueno, ya nos robaron lo que sucedió y ¿qué hacemos? ¿Qué sigue, no? Sí vivimos una elección de Estado. O sea, para mí siempre es muy importante, y no sé si compartas conmigo, el hacer el registro de la historia, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó, qué nos faltó, en qué nos equivocamos, dónde había que apuntalar más, porque a partir de ahí vas creando una estrategia. Entonces, siempre es interesante, aunque ahorita lo hagamos de una forma muy breve, evaluar los daños o cosas muy, muy puntuales para poder tener la tarea y decir, ok, esto no nos puede volver a pasar, ¿no? A partir de ahí, entonces voltear a ver el escenario para ver todos los actores que puedan, todas las posibilidades de los actores que hay para ver qué ruta podemos tomar, a partir de qué idea y a partir de qué estrategia. Entonces, yo nada más quisiera mencionar, por ejemplo, algunas cosas que fueron muy lastimosas, como en esta elección de Estado, en donde hubo cosas muy cuestionables en las casillas, donde no votó una cantidad de gente porque, por ejemplo, en las casillas especiales del extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos hablaban de que no, se votó el 20%, ¿no? De 12 millones, es una cantidad grandísima. El carrusel de las votaciones. O sea, pudo votar, ¿no? No es que hubieran querido, sino que... Sí, que podía votar y que estaba formado, como pasó en Madrid, que estaban las colas y colas llenas y no lo... Solamente les permitieron al 20%. Exactamente, no lo lograron, hubo inconsistencias, hubo gente que le duplicaban el INE. A mí me tocó un caso que llegó un joven y dijo, no, tú no puedes votar, ¿por qué? Porque ya votaste. No sé si yo lo vi, ¿no? Ahí hay otro porcentaje que hubo importante, en fin, pero... Fíjate que históricamente me llama la atención porque por ahí está una muy buena entrevista de lo que habla de 10 puntos del por qué se puede no ser autorizada esta elección, los cuales son muy interesantes, pero yo me quiero centrar en algo, aparte de todas estas cuestiones que pasaron, que también hubo centroamericanos que se les dio el INE, etcétera. Hay muchos fenómenos, muchas cuestiones que sucedieron, que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, pero a mí la que me llamó más la atención, o una de las que me llamó mucho la atención, que todas son importantes, es que el dinosaurio del PRI se une con, en vez de ser el PRIAN, fue el Primor, ¿no? Y entonces Alejandra del Moral, que le dicen Alejandra sin moral, ¿no? Que era el representante del grupo Atlacomulco, que históricamente conocemos como el bastión del PRI. Alejandra del Moral, para la gente que haga favor de vernos y que no la ubiques, ella fue candidata a gobernadora en el Estado de México en el 2023
por la alianza PRI, PAN y PRD. Así es. Y al final, 2 o 3 semanas antes de la elección de este pasado 2 de junio, se sumó a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues hay efectivamente, ¿no? Hay un doble mensaje. Se hablan de 5 millones de votos que les dio el PRI a Morena. Las sospechas que hay sobre alguna negociación con el Primor, ¿no? Y en vez de ser el PRIAM, como lo menciona tanto Andrés Manuel. Y finalmente hay unas sospechas ahí importantes. Sí. Posteriormente, yo noto, o sabemos un poco de que Xóchitl se queda desilusionada o molesta o no hay una buena comunicación o no sé cómo interpretártelo, pero al final del día hay un distanciamiento con los partidos políticos, quizás con razones loables, ¿no? Y yo quiero poner esto muy puntual porque ahorita en la sociedad civil dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Etcétera. Entonces, por un lado veo que Xóchitl está pretendiendo alejarse o separarse de los partidos. Esa es la información que tengo, lo cual no creo que sea la mejor idea, pero también digamos que ella hacia adentro de los partidos, que fue lo que sucedió y que hay cosas que nosotros también no tenemos la luz y exactamente, esta sospecha del PRI, la molestia ahora con Marco Cortés, el PRD pues ya desapareció. Y déjame decirte una pequeña experiencia que tuve ayer, Miguel, que estuvimos invitados a una comida de celebración de un senador de aquí del estado de Jalisco, donde estaban varios actores de diferentes partidos que fueron candidatos y demás. Y se presentaron, bueno, no se presentaron, hablaron del agradecimiento y varios tomaron la palabra, ¿no? En diferentes momentos, pues para dar gracias por la campaña, por la gente, por el apoyo, por lo que tú, todo esto. Pero yo quiero decirte que en mi experiencia lo que yo vi es una vez, o sea, que esta continuidad del discurso político, del agradecimiento por todos los actores, de alguna forma, de algunos partidos estaban ahí, y yo percibo un egocentrismo político en el que solamente uno mencionó la acción de los ciudadanos. ¿Y por qué te lo digo? Porque si no cambian estas cosas, si no cambia esta narrativa, si no cambia, y deja tú la narrativa, la forma de pensar. Por ejemplo, todos hablaban de, no, pues sí, por esto, y hablaban muy bien lo que tú mandes, pero no se habló de la ciudadanía y de la importancia que jugó, ni el agradecimiento solamente percibía uno. Entonces yo veo un hermetismo en estas candidaturas políticas, en los partidos políticos. De hecho, las elecciones fueron basadas en darse los principales lugares entre ellos, aunque era una elección que se hablaba que tenía que ver mucho con los ciudadanos. No hubo espacios, yo conocí solamente 1 o 2, estoy hablando de aquí en lo local, y yo creo que esto pasó, a reserva tu opinión, en muchos estados pasó este mismo fenómeno. Es decir, los partidos se blindan, aunque es una elección ciudadana de la que todo el mundo habló, aunque la candidata principal, en este caso Xóchitl, hablaba de que era más por lo ciudadano y ella se percibía más como ciudadana más que de un partido. A pesar de todo eso, y que la ciudadanía fue la que salió a las calles y se organizó para todos estos eventos, una vez más los partidos tomaron las primeras posiciones, hoy por hoy las plurinominales en senadurías y ciertos privilegios, y una vez más vuelven a hacer lo mismo. Entonces, lo mismo y los mismos, ¿no? Lo mismo y los mismos, y Xóchitl, pues sabrá Dios qué interpretación hay ahí al interior. El tema es que yo veo ahorita 2 rutas, la que está igual, la parte de la clase política, y veo a Xóchitl que está a lo mejor con justa medida, molesta o no, pero sí quiere apartarse, pero yo también no creo que sea la mejor idea. Entonces, es decir, hay que buscar el puente entre que no se puede ganar una candidatura, no todavía, únicamente con los ciudadanos, porque creo yo que no nos alcanzaría, y menos si estamos polarizados. Y por otra parte, yo sí creo que es muy importante que los partidos políticos y la ciudadanía trabajen en conjunto, pero para que se dé esa plena convivencia, los partidos políticos tienen que considerar y tomar mayor en cuenta los liderazgos ciudadanos que hay. Si van a seguir con esta cuestión de blindarse y protegerse y las mejores posiciones y las plurinominales, esto no va a prosperar. O sea, quieren ellos prosperar en cuanto al voto, buscar el voto ciudadano, la organización, y vamos a hacerlo juntos y se va a poder, pero si no abren los espacios a que liderazgos calificados, preparados, capacitados, gente de bien, gente que se pueda evaluar, hay que decir, esta es una persona honesta, es una persona que ha hecho sus cosas, la administración, su empresa, o lo intelectual, y si no se abren esos espacios, creo que no se da esta unidad y no se va a dar frente a un solo enemigo que tenemos, que él sí articuló todos los partidos políticos, todos sus satélites y todo lo que ellos ocupaban para ganar. Entonces,
creo que hay un gran pendiente. Ahora, yo escuché, ¿te acuerdas del evento que estuvimos hace unos días, antes de la elección, con los Providas? Claro. Pues ahí Juan Dabdul, que también tuviste bien a entrevistarlo. Que hicimos además una transmisión en vivo aquí en el canal. Así es, entonces ahí Juan les decía, oigan, ciertos temas que ustedes nos conozcan, pues tómenos en cuenta, nosotros sí los conocemos, el tema Provida, el tema de ideologización, de ideología, de educación, tantos temas tan importantes. Ahí mismo, no sé si te acuerdas que les dijo, invítenos, nosotros sabemos cómo. Claro. Y es que justamente es invitar a los mejores que hay de cada uno de los sectores que pueda haber. Entonces, pero si no se abre, si no se rompe, los mismos partidos no rompen ese bloque y verdaderamente buscan una alianza con la ciudadanía, porque si nada nos buscan como votos, pues así no funciona, porque todos nos vamos a llevar las mismas decepciones. Ahora, ¿qué genera esto? Pues la desconfianza de los partidos, y tú lo sabes, porque también está en el termómetro esto otra vez de que, oye, los hará traicionar el PRI, los hará traicionar el PRD, los hará traicionar el PAN, o sea, se quedan las cosas en la nube, no se saben, y hay gente que sí está molesta desde la acción civil, y decir, sí, no vayamos con partidos. A ver, yo creo que sí hay que ir, porque son el vehículo, por lo menos iniciarlo. Pero es muy importante que también el partido haga las cuestiones que tiene que hacer para tomar en cuenta los mejores de cada uno de los ámbitos ciudadanos y entonces de esta forma tener una real unidad y llegar en un trabajo de una proyección con unidad heterogéneo, si tú quieres, ¿no? Pero con una auténtica fuerza, eslabonar de estos dos aspectos. Entonces yo percibo ahorita a Xóchitl que no quiere mucho con los partidos los percibí igual, ¿no? En este egocentrismo de hablar un poco de su discurso, incluso invitar a poca gente de la ciudadanía que tuvo mucho que ver hoy por hoy. Por resaltar, para mí lo más importante, la acción de las mujeres, las amas de casa, fue impresionante, sí. Como en las épocas de la Revolución y como en las épocas de la cristiana y como otras tantas épocas, las mujeres fueron las que se volcaron y las amas de casa para la revisión de los votos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una vez más, las mujeres toman una acción muy importante, pero no las vemos en la política. Y así a otro liderazgo. Entonces yo creo que esa es una parte fundamental para poder cambiar y organizar. Y también ver el análisis general y no perdamos de vista también lo global, no solamente lo que viene en México, porque todos los gobiernos, todos, y tú sabes muy bien que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, y no México, todos los países. Vemos una lectura de Claudia Sheinbaum, donde la veo yo con dos polaridades también, o sea, no solamente los partidos políticos o la ciudadanía está dividida, sino también la veo ella con dos polaridades. Por un lado, invitando gente de la ONU, ¿no? Y de alguna forma se sentó con BlackRock, con la gente de BlackRock, como que está pendiente a escuchar las cuestiones de Estados Unidos. Y por otro lado, el presidente diciendo que el Fondo Monetario Internacional pues no lo utilizamos, no es algo totalmente aislado de nosotros, cosa que es una mentira, pero bueno. Pero también yo lo percibo como una desvinculación con otros intereses, como está el mundo, ¿no? Con una Rusia protagonista, con una China protagonista, con unos Estados Unidos, con la OTAN. Y entonces yo percibo, salvo tu mejor opinión, a Claudia Sheinbaum como con dos discursos. Por un lado, atendiendo lo que Andrés Manuel piensa y con los que él se quiere alinear, porque por otro lado están entrando el nearshoring chino, le está abriendo los espacios a Andrés Manuel, políticamente como que estuviera aliado a este sector de esa parte del mundo, con China, con Rusia, y por otra parte está la parte económica de Estados Unidos y lo que genera toda esta parte. Entonces, también estoy percibiendo eso, no sabemos qué va a pasar, vienen las elecciones de Estados Unidos, unas elecciones que también nadie sabe qué va a suceder, con un presidente a modo a este presidente de México, ¿no? Con una debilidad marcada de John Biden, con un embajador americano pues casi chairo, o sea, como que las condiciones se les han dado a Andrés Manuel en todo. Y yo lo veo efusivo, tocando las campanas del triunfo y demás. Y yo creo que ahí también está abusando de una parte importante que es la confianza o el optimismo o verlo todo como que está cargado a su lado, y creo yo que ahí también hay una fisura. Porque si la sociedad se organiza y sabe aprovechar esa parte y se organiza con los partidos también cambiando, pues creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Entonces son como que varios escenarios, no sé si... Sí, totalmente. De hecho, yo lo que veo con Claudia Sheinbaum, para que la gente que hace favor de vernos, lo voy a decir con un ejemplo bastante coloquial, pero yo creo que a nadie le quedaría dudas. Sheinbaum es
Una mujer que tiene 2 novios, anda con 2 al mismo tiempo. Con uno está comprometido para casarse. A partir del 1 de octubre se va a casar. ¿Por qué? Porque sabe que le conviene, porque le va a proporcionar el... Y el otro es el novio tóxico, que la cela, que la hostiga, que la ha maltratado, incluso que la ha violentado y la tiene amenazada, que en el momento que lo deje, pues se le va a ir de encima, ¿no? Ella está dándole por su lado, me parece, que al novio tóxico, pues cuando menos para tenerlo controlado, pero con el que se va a casar, le dice, espérate, el día de la boda, ese día lo termino y ese día lo denuncio. O sea, eso es la postura que yo veo con ella. ¿Cuál es el novio tóxico? Pues ya, obviamente, todo el mundo sabe que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál es con el que se va a casar? Creo yo. Pues me imagino que se va a alinear con los intereses de Estados Unidos porque sabe que es con el que tiene que jugar. Además, esto que yo voy a decir, que tú y yo lo sabemos, y si tú y yo lo sabemos, pues lo debe saber ella, evidentemente, y todo el mundo que tenga pues un poco de expertise en estos temas, sabe que el segundo periodo presidencial de cualquier presidente, es decir, cuando se reelige, es cuando saca los colmillos en Estados Unidos. Eso siempre se ha sabido. Ahorita los únicos 2 candidatos que hay en el panorama, pues es Trump y Biden. A Trump ya lo sacaron una vez a la mala siendo presidente. Yo simplemente creo que sería imposible que regresara, creo yo. Lo más probable es que sea un Biden que va a llegar en una situación todavía peor de la que estuvo los primeros 4 años, porque pues, está más viejo, está más senil. No estoy aquí insultando, estoy haciendo una descripción de su condición, ¿no? Mental. Es una persona que está totalmente rebasada por su circunstancia. Yo me imagino que el que realmente va a llevar las riendas del país pues va a ser el secretario de Estado. No sé quién vaya a ser, si va a ser el que está ahorita o van a cambiar. El asunto es que Claudia sabe que se le van a, ahora sí, todo lo que le permitieron a Andrés Manuel, a ella no se lo van a permitir. Le van a jalar las riendas. Porque estos 4 años que vengan van a ser de mano dura. Fue la mano blanda los primeros 4. Ahora va a venir la mano dura, incluyendo si fuera Trump. Porque cualquiera de los dos, Biden o Trump, se va a reelegir. O sea, va a ser su segundo periodo de cualquiera de los dos. Entonces, le van a aplicar una mano dura a ella. Entonces, ella yo creo que a ellos les está diciendo, sí te voy a hacer caso, sí me voy a casar contigo, pero tengo que deshacerme primero de este. O sea, a este lo tengo que llevar y en el momento en el que yo haya firmado el acta de matrimonio, es decir, a partir del 1 de octubre que tome el poder, en ese momento ella pues tomará acciones probablemente para neutralizarlo. Yo no creo que ella vaya a continuar dejándolo que él siga comprometiendo su gobierno, porque aunque es una imposición y a mí me parece que es una presidenta ilegítima, es decir, que no llegó por la voluntad de la mayoría, sino que fue una imposición fraudulenta, pero independientemente de cómo llegó, pues va a ejercer el poder, nos guste o no nos guste. Y yo creo que va a tener ella la necesidad de estar bien con Estados Unidos. Ahorita ya le están empezando a aventar algunas amenazas, por ejemplo, con esta cuestión de la reforma al Poder Judicial, que López Obrador está empeñado en hacerlo como una venganza personal. Y Claudia no lo quiere hacer porque sabe las consecuencias que esto va a traer. Además no lo necesita porque en noviembre neutraliza a la Suprema Corte. O sea, no tiene por qué meterse en este problemón cuando en noviembre que viene la sustitución de un nuevo ministro, ella va a poner a una o un ministro a su modo y pues, con eso paraliza a la Corte porque ya no va a haber procesos de inconstitucionalidad porque ya van a tener 4 votos ella, punto, ahí se acabó. No tienen que hacer todo este show, pero las consecuencias de hacerlo sí pueden ser muy graves. De hecho, la están amenazando, o sea, en Estados Unidos, que está corriendo peligro el TEMEC, que es el principal sostén de la economía mexicana. O sea, no puedes simplemente decir, bueno, pues me salgo del TEMEC, porque quiebra la economía de México y yo no sé si quiebre la de Estados Unidos, a lo mejor no, pero de que se tambalearía y con eso sacude al mundo entero, pues eso dalo por un hecho. Que eso es lo que medio pasó con la famosa crisis del tequila, ¿te acuerdas? En el 94, que puso en riesgo al sistema financiero y era una cantidad irrisoria. Ahorita estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero que está en juego y yo no creo que Estados Unidos simplemente vaya a permitir así como que, bueno, pues ya que se salga México y nosotros a ver con quién hacemos, porque el TLC funciona con México, no a Estados Unidos no le funciona un TLC
con Europa ni con... O sea, ¿por qué? Porque la conexión es física, es decir, geográfica, pues es a lo que voy, ¿no? Sí, yo creo que esa parte que hablas de este matrimonio, primero hay que ver con quién va a ser el matrimonio, ¿no? O sea, quién es el novio. Y entonces, pues no hay novio ahorita, ¿no? Ahorita hay mucha especulación. Y yo creo que sí hay una diferencia importante entre una personalidad, una forma de gobierno entre uno y otro, ¿no? Entonces habría que... Bueno, el novio básicamente es el que sea, o sea, me refiero a Estados Unidos como novio, ¿no? Sí, pero la forma de ese matrimonio tendremos que esperar a ver cómo se va a dar, en qué condiciones, porque una cosa es Biden, todo lo que él es, ¿no? Y otra cosa es Donald Trump, con otra rigidez muy distinta, incluso comercial a nivel internacional. O sea, hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Entonces, por un lado, ahorita hay que esperar las elecciones. En el tema interno, yo veo a Claudia, incluso Claudia, ahorita con lo que hablas de esta situación de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, pues ella ahorita dijo, ahorita ni le muevan, por favor, porque pues ¿quién quiere gobernar con qué? ¿No? Porque pues para gobernar necesitas un con qué, ¿no? Y ahorita pues los números pues no están muy claros para México. Creo que Andrés Manuel está ya pasando a otra situación ya más excesiva de abuso, en el sentido de querer ordenar el cómo y a qué horas y en dónde y por qué en este momento. Y creo que por un tema de prudencia, pues Claudia, que es la que sigue, va a decir, pues espérame poquito de ver cómo se van dando las cosas. Entonces, yo también quiero pensar que hay detrás de Andrés Manuel para que de repente esté desafiando incluso la economía de otros países, como es el caso de Estados Unidos, por el tema del TEMEC. Yo creo que es un tiempo de tener calma, paciencia, esperar quién va a ser analógicamente el matrimonio de Claudia Sheinbaum, qué decisiones va a tener que tomar ella cuando tenga el poder, porque es otra parte ahorita estamos en la transición y hasta dónde le conviene estar totalmente sujeta a esta relación tóxica o a lo que viene para el futuro, porque una persona normal es que lo que tienes que pensar es hacia el futuro, hacia lo que te toca construir a ti, hacer tu propia historia, ¿no? Esa es la parte lógica, la que esperamos que así suceda. El tema es que en esta incertidumbre yo les diría a nuestros amigos, hay que tener calma porque hay mucho nerviosismo, hay que esperar un poquito a ver cómo se dan las cosas. Yo no creo que en noviembre se defina todo, yo creo que las acciones como tal empezarían para el próximo año. Ahorita lo que hay que tener es poco de calma, porque también por ahí percibo a gente que dice, no, pues mejor ya me voy, o hago la clásica, la compra en dólares. Pues yo les diría, espérame tantito, porque pues es que la verdad es que no hay una estabilidad económica ahorita como están las cosas en el tema geopolítico, en una amenaza de guerra, pues no hay un lugar apropiado donde puedas refugiarte, huir o trasladar tu inversión, porque también está amenazada. O sea, yo les invito a que tengan un análisis un poquito también de lo que está sucediendo afuera de México, y si las cosas suceden de la peor forma, como Dios no lo quiere, una guerra, pues no hay un lugar estable, ni en Estados Unidos, porque entraría en guerra, y cuidado con los dineros que estén ahí, ¿no? Si son tuyos, o sea, mexicano con nacionales, por peor tantito, porque pues son los más fáciles de tomar, porque pues no eres de ahí. Y Europa pues también se pondría con alfileres, con esta amenaza. Entonces, si me preguntas, yo creo que el mejor lugar donde podrás estar en el mundo, con todo y antigobierno que tenemos y rapaz, lo que sea, pues yo creo que es mejor quedarte en casa, porque de aquí sabes a dónde ir, con quién juntarte, cómo unirnos. Y en el extranjero pues, es totalmente incertidumbre. Bueno, esa es una opinión, pero sí creo que es importante que nuestros amigos tengan un poco de calma, ver cómo se van dando las cosas, en qué proceso, no desesperarnos, para ver también qué lado va a ir tomando la nueva presidenta, qué cercanía puede tener también con los bloques. Por otro lado, se habla de estrategias para hacer una resistencia, lo cual también es muy loable. Pero es muy importante de una resistencia que tenga idea, o sea, no solamente ganas, es muy importante tener una idea, tener estrategias medibles a corto, a mediano y largo plazo. Es muy importante que si hay una organización, hay una transparencia de cuentas dentro de esa organización, porque suelen pasar cosas desastrosas, o sea, hay mucha fuerza, hay mucha energía, hay muchas ganas de hacer las cosas, e incluso hasta presupuestos, pero no hay una claridad en los presupuestos en las organizaciones. Eso también hay que decirlo, ¿no? Y hay un abuso. Entonces hay por ahí quien se levanta con ciertos liderazgos y se termina llevando el tesoro, ¿no? También. Claro. Entonces, y las ganas y la energía y la parte emocional de las personas, y viene la frustración,
ya nos ha pasado. Entonces, ¿cómo podemos tener una idea y no solamente las ganas? Primero revisar qué fue lo que nos sucedió, qué fue lo que nos faltó, a qué sectores tendremos que ir. Hay una reflexión muy interesante de gente de Coparmex que decía cómo tratamos a nuestros empleados y cómo podríamos ser una cara nueva para esto, cómo integrarlos más, ¿no?, a la sociedad. Entonces, creo que hay muchas propuestas, hay cosas interesantes. ¿Qué es lo que nos faltó? La gente que vive de los apoyos sociales, pues se debe dar cuenta que también esto no lleva a la eternidad, ¿no? Pues claro. O sea, que esto va a tener un tiempo también de término, o sea, porque también el gobierno va a decir, bueno, ¿con qué lo hago si no tengo dinero, si no hay inversión, si nos salimos del TECMEC, en fin, todo ese tipo de cosas? Y entonces creo yo que tendríamos que ver una estrategia. Porque ese es un tema que le va a estallar a Claudia, o sea, ella va a tener que enfrentar. Ahorita, por ejemplo, estaba escuchando en la mañana cuánto le han inyectado a la CFE para mantenerla a flote. Cuando Felipe Calderón fue presidente, llevó a la CFE a ser una empresa autosustentable, rentable, es decir, que daba ganancias, y la colocó a nivel de una empresa de clase mundial. Todavía con Peña Nieto se mantuvo por la reforma energética que permitió que la iniciativa privada generara, distribuyera, generara sobre todo energía, ¿no? Y eso le ayudó mucho a la CFE. Pero ahora que entró López Obrador con Bartlett, dijeron, no, tiene que regresar todo a control. El problema, ahí está la consecuencia, que ha costado alrededor de 30,000 millones de dólares en 5 años, que es una barbaridad de dinero, es una cantidad exorbitante de dinero que ha servido para subsidiarla. O sea, ya ahora no, a diferencia de lo que pasó en el tiempo de Calderón, ya no solamente no está aportando a las arcas, sino ahora tiene que ser subsidiada, ¿no? Entonces, este problema, lo de los subsidios, a las ayudas, todo se le va a venir, todo le va a estallar a Claudia. O sea, ella va a tener que evaluar y poner en la balanza qué le es más rentable, si romper con el mundo, o el mundo completo, para mantener su apoyo con López Obrador, o romper con López Obrador y tratar de sacar adelante esto que ella le va a tocar enfrentar. Los reclamos le van a tocar a ella, aunque ella pueda decir, bueno, pues es culpa de los anteriores, el anterior es López Obrador, o sea, pero a quien le van a tocar las mentadas literalmente pues va a ser a ella, ¿no? Pues aparte de no solamente son las mentadas, sino cómo trabajas, ¿no? ¿Con qué trabajas? Ya lo hemos dicho aquí en otro programa tuyo. Puedes pensar en muchos puentes y trenes, pero ¿con qué los vas a realizar? Claro. Entonces, una cosa es lo que te quieren imponer, te quieren decir, de todos los que no son sugerencias, sino imposiciones. Y otra cosa es que a ti te toque ser la persona de la ejecución y para gobernar y hacer las cosas, ¿no? Eso es muy diferente. Entonces, ya no es un tema de lealtad entre ellos, no es un tema de que a ver cómo te complazo en todo lo que tus ideas que tienes, sino en la forma de cómo hacerlas, ¿no? Y en los altos riesgos que puedas tener. Entonces, creo que esto la va a ir orillando, o la debe de ir orillando hacia hacer lo que tiene que hacer. No puedes romper con el mundo, no puedes romper con el TECMEC. Estados Unidos tampoco le conviene, a Canadá tampoco le conviene, a México no le conviene. Y entonces creo yo que tiene que ser. Ahora, esa es la parte en la que supuestamente es el cauce natural que debía estar tomando y irse desvinculando de esta relación tóxica, como tú bien la mencionas. ¿Qué nos toca a nosotros como ciudadanía? Hacer las presiones necesarias para que se den las cosas para el bien común. ¿Y qué quiero decir con esto? Estar de una forma perenne, ¿no? Estando revisando las nuevas legislaciones, aunque nos robaron, que están abrumadoramente las camas cargadas a un lado y lo demás, pero la ciudadanía ahí juega un papel muy importante, en el sentido de tener una buena organización, una buena estructura y estar de una forma perenne cuidando lo que se va a legislar, lo que se quiere hacer, desde antes anticiparnos, que los partidos políticos que quedaron adentro de las cámaras nos avisen con anticipación de lo que viene, de lo que quieren hacer. O sea, esa es una vinculación de un trabajo de ellos, avisarnos a nosotros, ciudadanía, y nosotros estar bien organizados para que la ola rosa o la ola como se llame, hacer estas acciones. Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. El grupo de LGTB o las feministas, que en algunos casos son un puñado de personas, hacen un trabajo de marcación personal a los legisladores y hacen un trabajo molesto y encimoso sobre las legislaciones y logran sacar algunas de estas mismas hacia ellos, favoreciéndolos a ellos. ¿Qué es lo que hacen? Estar presentes siempre, siendo incómodos,
siempre estar ahí, y tienen gente que les avisa lo que viene o lo que pueden ellos pugnar, ¿no? O lo que pueden ellos solicitar. Y eso a un puñado de gente, que no es comparativo con toda la gran población que hay, les funciona a la perfección. Y entonces los políticos que siempre están midiendo qué hacer y qué no hacer, a lo que ellos le llaman, cuando hay una presión social muy fuerte, le llaman patear el bote. Sí. ¿Verdad? Y entonces dicen, no, ahorita no es momento, y patean el bote. Y nos ha pasado con las marchas del Frente Amplio por la familia, ¿no? Donde salimos a las calles, y aquí en Guadalajara salimos 250,000 la última ocasión. O sea, hay cuestiones que sí te funcionan desde la organización, pacíficas y ordenadas, y con ideas y con propuestas, porque así deben de ser. Entonces, la parte ciudadana, a partir de hoy, la ola rosa no se acabó en las elecciones. La ola, como le quieras llamar posteriormente, si es rosa o es naranja o no sé qué color, debe de continuar, y debemos de hacer un ejercicio de la mano con los poquitos legisladores que nos quedaron, para que nos avisen de las cuestiones que quieran pasar por encima del país, que las redes sociales son fundamental, y que esta sociedad articulada y pensante estemos ejerciendo de una forma constante, perenne, a las cámaras y al gobierno. Si nosotros logramos hacer esa parte, que eso es una idea, y hay muchas otras más, entonces solamente Claudia Sheinbaum no va a ser su tema en los dineros, no solamente va a ser su tema las sociedades con las que pueda trabajar, que son necesarias, claro, ambas cosas, sino también esas mismas negociaciones, esas mismas aportaciones y sociedades que tenga, van también muy de la mano a nivel ciudadano, con una presión ciudadana que también tiene un efecto a nivel internacional. No sé si estoy siendo claro. Sí, sí. O sea, tu socio comercial va a decir, oye, sí, pero pues arregla ese asunto. Sí, oye, sí, vamos a entrarle a un nearshoring, incluso China, el que tú me digas, pero pues primero danos seguridad, danos garantías. Hoy esta parte de la efervescencia que la sociedad tiene, un tema, la Suprema Corte de Justicia, por mencionar el que tenemos que prácticamente quieren hacer inmediato, y que la lectura que tengan las instituciones internacionales digan, oye, es que yo veo que eso no es conveniente para tu nación, pero no nada más por la cuestión legal, sino porque la gente no está de acuerdo. Entonces, tenemos que entender que es una articulación de todo con todo. Es decir, la ciudadanía con lo político o los políticos con la presidencia, ¿no? O sea, va en la hilación, y esta a su vez con lo internacional, ¿no? Con la relación internacional. Entonces, tener, como se ha hecho en otros esfuerzos, llamar a observadores internacionales para ciertos temas que a la ciudadanía le importan, y entonces haciéndolo con una estrategia, ¿no? En el sentido de que cómo vamos a cuidar esta parte, cómo vamos a cuidar la legislación, cómo vamos a tener estos vínculos con los políticos, que a ellos también les conviene, que haya cosas que sean a favor del pueblo, pues por eso están ahí, pero también para recuperar y seguir recuperando o recuperar la confianza que se les perdió, pues es con esta acción común con la ciudadanía. Y esto a su vez llevarlo con estos ambos actores importantísimos a la presidencia. Y entonces, si sumas eso con los problemas que ella va a tener entre conciliar entre el tóxico y el nuevo novio, que a lo mejor le sale malito, como es el caso de ¿sabes quién? Pues de alguna forma va a tener que ser autónoma y tomar sus propias decisiones, autónoma en el buen sentido de la palabra, o sea, de esta relación de gobierno, y va a tener que tomar sus propias decisiones, va a tener que gobernar, pues, ¿no? Claro. Y esa gobernancia la tenemos que lograr desde la ciudadanía y esta acción con la cuestión política, esos lazos. Por eso hablaba yo al principio, estos políticos que quedaron del Frente Amplio tienen que entender que tienen que capacitar a la ciudadanía, porque una de las cosas que se ganó con esta elección fue una gran madurez de acción social, social y cívica en la participación, y nos involucramos más de lo que normalmente nos involucramos, claro, ¿no? O sea, se hablan más de estos temas, se habla más del tema electoral, se habla más de los perfiles, se hablan de muchas otras cosas, que si el voto útil, que si el estratégico, que si el inteligente. Nos involucramos mucho más. Las amas de casa fueron a contar votos, salieron de sus acciones a ir a formar votos, jóvenes fueron a votar. Ahí estábamos todos un poco más involucrados. Tenemos que seguir igual. No podemos bajar la guardia, y es decir, en base a eso nosotros tendríamos que ver y que los partidos comprendan esta parte. No están en su mejor momento de confianza, de gusto de la gente, principalmente del gusto, y entonces ellos tienen que entender que son partidos que tienen que ser más ciudadanos, sí o sí, claro, porque si no, su tendencia sería claudicar, a perder sus registros en 3 años, sí, o en 6 años. Y como ya le pasó al PRD, ¿no? Que exactamente, que es lo que iba a decir, que vean
las babas de remojar de lo que ya le pasó a un partido que fue un aliado con ellos, y entonces tienen que hacer un análisis, una retrospección en todas las cosas que quieran cambiar y que no queden en el discurso, que vayan más a las acciones. Y las acciones es con la gente, es con el pueblo, es con la ciudadanía, que hoy por hoy está más activa que en otros momentos. Quiero cambiar un poco de escenario, estamos en el mismo tema, pero cambiar de escenario al plano internacional. ¿Cómo ves tú la cercanía o el coqueteo que ha manifestado durante todo el sexenio López Obrador con China, con Rusia? ¿Crees que esto lo va a heredar Claudia? ¿Crees que Rusia quiera usar a México como un escenario de guerra, de un conflicto, como lo está haciendo Estados Unidos en el terreno de Ucrania? Es decir, así como Estados Unidos se involucra con un vecino de Rusia, Ucrania es como el México de Rusia, es decir, así como México y Estados Unidos están ligados por muchas cuestiones y fueron el mismo territorio un tiempo, o sea, una parte de Estados Unidos fue territorio mexicano, Ucrania fue un territorio ruso y ahora Estados Unidos está metido ahí, ¿no? en Ucrania. ¿Crees que este coqueteo que ha tenido López Obrador con Rusia se va a seguir? Porque además vimos este evento que ha causado mucha conmoción de un submarino que de repente apareció acá en las costas de Cuba, ¿no? Que nadie vio y de repente acá apareció y parece que hubo movimientos militares de naves importantes en Rusia llegando a la costa del sur de México. En fin, ¿cómo ves esta parte del escenario internacional siendo México un posible territorio de conflicto, ¿no? entre potencias? Pues simplemente yo creo que es una cuestión también, entre otras cosas, de una reacción de algo que me estás haciendo, pues yo voy y lo hago ahora en tu patio, ¿no? En el tema del submarino y estas embarcaciones. Claudia Sheinbaum, a ver, yo creo que tenemos que ver su naturaleza, y su naturaleza, aunque venga del marxismo, pues es judía. Y su forma de ir subiendo, pues escalando, pues ha sido una forma, no podemos perder de vista. Y es que a lo que quiero llegar, Miguel, es que cuando ya tienes dinero, pues se te olvida lo marxista. O sea, y el comunismo, y se te olvida todo, y esos privilegios. O sea, una cosa es estar abierta con tu naturaleza judía a las nuevas negociaciones, y otra cosa es seguir una filosofía cuando no tenías, ¿no? Claro. Una cosa es cuando no tenías, eres una persona, y luego la gente cambia cuando es otra cosa, ¿no? Entonces, yo le apuesto más a esa parte, porque yo también veo, ya se sentó con la gente de BlackRock, ya le dijo, oye, bájale poquito al tema de la Suprema Corte de Justicia porque hay una incertidumbre y subió el dólar, y eso dijo, no, eso a mí no me conviene. Entonces, ahí ya no fue tan comunista ni tan marxista, ¿no? BlackRock, para la gente que hace favor de vernos, es el fondo de inversión más grande del mundo. Se supone que lo de Rock es de Rockefeller, pertenece a la familia Rockefeller. O sea, estamos hablando de un fondo que maneja todo, mucho más que muchas economías de países enteros, ¿no? Es el banco más importante del mundo. Y ellos deciden en dónde se mete el dinero a invertir. Entonces, no voy a hacer aquí una defensa de ellos, por supuesto, pero sí es importante porque lo que ellos deciden sí tiene un impacto en la economía de países enteros, ¿no? Totalmente. Y digo, aparte es la institución financiera más importante y más poderosa del mundo, por mucho, claro, ¿no? Entonces tiene mucha influencia. Y de hecho López Obrador, cuando tomó el poder, con el primero que se reunió fue con Larry Fink, que no sé si todavía, el presidente de BlackRock. Claudia no se reunió con él, se reunió con el presidente de BlackRock, pero de México. Pero manda unas señales. Por ejemplo, ella sí le marcó al presidente, oiga, ahorita no, vámonos más despacito. O sea, sí mostró ya una línea que creo que puede ser muy interesante para el tema de su gobierno, ¿no? O sea, y es que la lógica es, una cosa es mi idealismo y cómo hacerlo, o lo que quiero hacer, y otra cosa es cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces eso te marca una claridad en cómo tienes que hacer las cosas, y que si tienes que modificar tus pensamientos, tus criterios o tus idealismos, pues lo vas a tener que hacer, porque otra cosa es la realidad. Entonces creo yo que tiene que llegar a ese punto. Yo creo que más que un coqueteo de Andrés Manuel con Rusia y con China, yo no lo veo como un coqueteo. Yo veo como un trabajo sistemático, no solamente de Rusia y China con México, sino con algunos países comunistas o socialistas que hay en América. Entonces yo creo que hay un poquito más que eso. Ya antes se habló de que ya había habido algunas presencias de fuerzas rusas aquí en el país, hace ya varios años. Entonces yo creo que yo no veo tanto un coqueteo, yo veo que hay un poquito más de relación. No sé hasta qué nivel, hasta dónde. De repente yo lo veo en su momento de presidencia de Andrés Manuel, iba a decir de gobierno, pero nunca ha gobernado. Sí. Desde la presidencia, pues yo lo veo de repente envalentonado ante Estados Unidos en algunas ocasiones, y esto lleva dos razones, ¿no? La primera, pues aprovechando la debilidad de Biden,
Y la segunda, ¿cuáles Se son tus siente amigos, no? respaldado, O sea, ¿no? Por la ¿quiénes banda, son tus ¿no? amigos, no? ¿Quién te, o sea, La banda me respalda. exactamente. Entonces, yo he visto estas cuestiones, ya ha habido señales de que hay alguna influencia. Le está abriendo más en el sureste el camino hacia China. A China le superinteresa movilizar en el nearshoring la reubicación a sus empresas, sus fábricas, porque ya se las están quitando a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es el que tiene que tener la mano en entrar, pero ahorita las cosas no están siendo afables. Por cierto, anuncian el retiro de Nissan y de Mercedes-Benz de Aguascalientes, ¿no? Lo cual ya es una señal mala. Y son de las cosas que Claudia tiene que trabajar por la certidumbre de la economía. Si no, se le va a empezar a desmoronar. Entonces, por mucho que traigan sus ideas y su cuarta transformación y todas esas cosas que traen en la cabeza, que muchas veces son humo, pues si no tienes con qué, pues también, como le va a pasar como la señora, con ganas tampoco se puede. Claro. Entonces yo veo esa cuestión un poquito más que coqueteo. Yo veo esta polaridad. Por un lado veo a Claudia que tiene que escuchar a la parte económica, el apoyo, porque cómo hago las cosas, y por otra parte, del otro lado, estoy viendo políticamente una relación entre los ideales también, estos ideales socialistas, más apegados a lo que se parece más a China y Rusia, políticamente. Y en la práctica, pues la necesidad de la economía. Entonces veo esas dos polaridades. Por eso es que también es importante ver qué va a pasar en el mundo, qué está pasando, porque eso va a ser como los indicadores de las rutas que tienes que ir tomando. Y eso también lo digo a todos nuestros amigos, o sea, pensar en inversiones en otros lados, o sea, sacar el dinero, yo no sé si está tan muy buena idea, porque las cosas en el mundo no están de la forma más clara, sobre todo si hay una crisis mundial, ¿no? De guerra, ni Estados Unidos tampoco en este momento. Hay que tener paciencia, hay que ver cómo las cosas se van a ir ordenando. Insisto, incluso en lo internacional van a ir cediendo o no en base a cómo nos ven en la ciudadanía. Porque ese es el referente, ¿eh? Es el referente de todo. O sea, en qué momento se lo puedo hacer y en qué momento no lo puedo hacer. Claro. Hacen esas mediciones sociales, ¿no? Por ejemplo, hablan de laboratorios sociales que ha pasado en muchas partes del mundo y saben en qué momento se puede y en qué momento no se puede. ¿De qué depende? De cómo reaccionemos nosotros. Si nosotros reaccionamos bien, tendremos espacio, ganaremos tiempo para seguir trabajando. Si no reaccionamos y nos vamos para abajo moralmente y demás, y no reaccionamos, entonces sí viene una imposición como tsunami de lo que me digas. Sí. Entonces es muy importante la parte ciudadana. Y esta, repito, con la política, porque en lo político es lo mismo. O sea, o se pasan ahorita las cosas o no las pasamos. ¿En qué lo hemos visto, Miguel? En la Agenda 2030, en esta ideologización, y ahorita que hablabas de Rockefeller y lo que son George Soros y los Rothschild, todos esos personajes, pues hablamos de que están atrás de la Agenda 2030 y hablamos de que a nivel mundial el bastión de los buenos valores y una resistencia ante esa agenda es justamente México. Por ahí dicen que México es el último eslabón en ese sentido, y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, en base a los valores que tenemos, a la tradición, a la historia, a la antropología que tenemos en México, que son los valores fundamentales de la familia. Sí. Ese es otro punto que también está hilado a todo esto, ¿eh? Y esa es una parte muy importante. Pero si nosotros nos relajamos y nos volvemos relativistas en el sentido de que no, pues ya lo que sea, entonces los gobiernos mundiales con personajes sionistas, como es el caso de Claudia Sheinbaum, que se proclama a sí misma no religiosa, ¿verdad? Y no creyente, sabrá Dios en qué cree, bueno, hasta ahorita yo supe que cree en Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces esa parte de antivalores, de ese ateísmo, ¿no? ¿Qué es lo que te puede guardar y defender? Los valores fundamentales de la familia, que la familia esté unida y con ella los valores y con ella el ejercicio y con ella el bien común y buscar el bien común con las personas, con el vecino, o sea, a lo mejor está viendo un poco idealista lo que te estoy diciendo, pero los que conocemos este modelo y que lo practicamos en nuestras familias, sabemos que así funciona. Claro. Tú hoy por hoy tienes una empresa familiar que te va a funcionar muy bien, en mi caso también, y el baluarte, decían por ahí que decían que cuando hay una crisis o un problema muy grande o de enfermedad o de X, lo primero que recursos es a la familia. Claro. ¿No? Entonces es tu baluarte. Así México tiene esa tradición y tiene esa fortaleza que en muchas partes del mundo se ha perdido. Y esa fortaleza la ha hecho un bastión a nivel internacional para defenderse de estos misiles
de Agenda 2030 y de ideologización, que eso también tiene que ver en el plano político y que tiene que ver con el plano económico. Entonces, si México se mantiene unido, firme en sus valores, en su tradición, en lo que pensamos, en nuestra educación, cómo pensamos, esto va a ser una resistencia. Y entonces los demás van a poder ver, incluyendo el gobierno, qué puede pasar en qué momento y en qué no lo puede pasar. Hasta dónde te puede impregnar una nueva ideología, un nuevo pensamiento socialista, si es que fuera intención de Rusia, hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede, hasta dónde hay atención o no hay esa impregnación. Entonces, hoy por hoy los ciudadanos, los valores son fundamentales, ¿no? Porque de ahí es donde podemos tomar fuerza, primero, para unirnos, segunda, para fortalecernos, tercera, para tomar ideas. Tenemos que rezar nuestros valores fundamentales, ¿no? Y a partir de ahí, tomar vuelo para que desde esos mismos valores salir proyectados a un nivel social. Y si salimos con esas características, unidos en nuestros valores y en la unidad y demás, entonces vamos a tener una gran fuerza. Y esa gran fuerza, si salimos todos en bloque, entonces va a tener una consecuencia nacional. Y al hablar de una consecuencia nacional, estás hablando de una consecuencia también en las políticas públicas y en el gobierno. Claro. ¿Sí me doy a entender? Claro. Y eso por inercia te trae una consecuencia económica. ¿Verdad? Entonces, en resumen, es asistir a nuestros valores, a la unidad, al bien común, para poder ejercer un trabajo coordinado entre la ciudadanía, decirle a los partidos, vuelve a tu estatus ideológico con el que naciste, en el caso de la Acción Nacional, vuelve a tu principio, si es que quieres continuar, porque eso también hay que decirlo. Y entonces nos damos cuenta, la llave es esa. Y si volteamos el mundo, tú que sabes y que eres analista geopolítico y que sabes mucho de esto, sabes que lo que te estoy diciendo es verdad, que México es un bastión en cuanto a esos valores, que otras cosas en otras partes del mundo, lo dejaron de ser, o le dejaron de darle importancia, o perdieron la pista, y pues para eso hay que voltear a Europa, ¿no? Sí. Entonces, donde vas a Europa y ves grandes cosas, gran arte, sacro y demás, las mejores arquitectura y demás, los mejores cuadros, y se quedaron reducidos a eso, a museos, tristemente. Entonces, no cometamos ese error, pienso yo. Entonces, de ahí que es importante, ante todo esto, la fe. Sí, pues diste el mejor de los remates que yo creo que se puede dar a la gente. Yo creo que esto le va a llenar mucho de esperanza, que es lo importante, precisamente porque al principio del programa estábamos hablando de la desesperanza, de la incertidumbre, de la duda, y con esto que tú acabas de rematar ahora, le dejas a la gente esa imagen, esa idea de certeza, de confianza, de fe. Una ruta. Así es. Una ruta que tenemos que seguir. Primero lo primero, partamos de las bases, que es nuestra tradición, que es nuestra cultura, que es nuestra religiosidad. Retomemos esa parte y no nos hagamos bolas con otros temas. Tenemos hoy por hoy una presidenta débil, porque no tiene eso que contiene el pueblo mexicano, principalmente. Ni la fe, ni la creencia en Dios, ni en la providencia, ni en todo lo que incluye todo esto, que es la gama amplísima. Y yo creo que ni en los valores familiares. Ni los valores familiares. Tradicionales. Exactamente. Por eso mismo que no tiene sus valores, por eso mismo es fácil que cambie de moneda. Sí. Es otro tema, ¿no? O sea, que ella diga, ¿por qué? Porque no hay lealtad. O hay lealtad hasta donde me conviene. Así es. Pues te digo, la tendencia debe de ir hacia... Y esto que es marxista y que demás, pues yo estoy bien seguro, como a todos los que pasaron el proceso marxista, que se les va a olvidar, porque una cosa es comer, decía mi papá, con pan y mantequilla, y otra cosa es estar ahí en las calles haciéndole al anarquista, ¿no? Claro, exactamente. Pues, Eleazar, no sé si gustes agregar algo. A mí me parece que redondeaste perfectamente el tema, lo llevaste muy bien de un punto a otro y lo remataste de la mejor manera, ¿no? No sé si quieras agregar algo más. Pues nada más que tengamos confianza, que estamos de la oración, estamos retomar nuestros valores, nuestra fuerza con nuestra familia, con nuestros grupos, con nuestras amistades. Esa es una particular muy importante que tenemos los mexicanos. La creatividad, eso es otro gran tesoro que tenemos los mexicanos, que siempre salimos de todas, ni sabemos cómo, pero salimos de todas. Y esta pues no es la primera ni la última ocasión. Entonces, con una mentalidad optimista, con muchas ganas, pero siempre también pensando en esta parte de lo que nosotros somos, nuestros valores, nuestra creencia, y pensando en el bien común. Con eso creo que tomamos la fuerza para tumbar lo que venga, porque todo lo que puede venir de lo que hemos hablado, estos miedos, no cuentan con eso que nosotros los católicos sí contamos. Así es.
Pues muchas gracias, Eleazar, nuevamente Gracias a ti. por haber participado con nosotros. La gente lo valora mucho siempre Gracias. que estás y esperemos que Qué amable. nos sigas aportando en otras ocasiones, Con que mucho siempre gusto. es muy importante conocer tu opinión, tu análisis, siempre muy certero. Muchas Gracias, Miguel. Igualmente a ti. Y gracias a ustedes también, como siempre, por el favor de su atención. Esperamos verlos pronto en una siguiente entrega. Les agradecemos como siempre que nos dejen sus comentarios, nos enriquecen mucho y esperamos verlos pronto. Hasta la próxima.